Muy buenos días. Soy Joaquín Fernández, soy periodista. No tengo ninguna vinculación profesional con esos temas, pero sí una vinculación sentimental desde hace bastante tiempo, ¿no? Tanto por la intervención en la intervención de Javier Nievas como de la propia consejera, se hablaba del gran tema, ¿no?, del que se habla cuando hablamos del mundo rural, que es el tema y el más preocupante, que es la despoblación. Yo no sé si conocéis este libro que se llama La España vacía, de Sergio del Molino. La España vacía es el libro que en las últimas décadas, yo diría casi que desde la guerra, es un libro que aborda el mundo rural de una manera muy literaria, es una aproximación muy literaria, muy creativa, pero abordando los problemas del mundo real y de manera especial todo lo que tiene que ver con esa España vacía, ¿no?, con la España que se ha ido del mundo rural. Bien, pues es el libro en relación con el mundo rural que más se ha vendido, que más interés ha provocado, que más impacto ha tenido en los medios de comunicación y que más proyección mediática y social ha dado a su autor. En uno de los capítulos del libro hace referencia a una serie de películas, de novelas, de libros que se hicieron, sobre todo a partir de los años 80, en relación con el mundo rural, más allá de Delibes, probablemente ya empezando, no sé, con Julio Llamazares, etcétera, etcétera. Y hablando de eso, en un momento dice: los españoles crecieron en grandes ciudades, pero el núcleo de la intimidad, su lengua materna, sus cuentos de noche y las palabras vernáculas que le recordaban a sus abuelas pertenecen a la España vacía. A la España vacía que se volvía presente e inapelable en aquellos libros y en aquellas películas. Estaban en una ciudad, pero paseaban por un pueblo. El país puede pasar de ser campesino a urbano en 2 décadas, pero las personas necesitan varias generaciones para adaptarse. Abandonan el campo, pero el campo persiste en ellos, en sus hijos y en sus nietos. Por eso Julio Llamazares empieza La lluvia amarilla diciendo que Ainielle existe, nunca ha dejado de existir, ¿no? Yo he entrevistado a Sergio del Molino, que es por otra parte un escritor literario muy importante, acaba de publicar una novela que, en fin, que parece que tiene bastante buena pinta, y le hice un único reproche: no te haces eco de alguna manera de todo lo que se ha ido haciendo en los últimos años para evitar esta España vacía. Y me parece además injusto, porque no creo que pueda hacerse una aproximación al mundo rural sin valorar, sin conocer todo aquello de lo que se ha estado hablando aquí en esta mañana, ¿no? Y él lo elude totalmente. Bueno, quizás por conveniencia, porque tiene derecho a hacerlo, naturalmente, cada cual escribe el libro que quiere, pero en todo caso es una aproximación sentimental, maravillosa al mundo rural que os recomiendo. Y dicho eso, hablando de los sentimientos, vamos a abordar ahora los temas de los que hemos estado hablando desde otra perspectiva, desde una perspectiva práctica, desde el ámbito institucional, desde el Parlamento Europeo. Están con nosotros la eurodiputada Tania González Peñas. Leo una breve biografía de ella. Es licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense y profesora de Formación y Orientación Laboral en un instituto de enseñanza secundaria. Ha participado como activista en diferentes movimientos sociales y forma parte de Podemos desde sus inicios. Es eurodiputada y vicepresidenta del Grupo de la Izquierda Unitaria Europea. En el Parlamento Europeo se ha especializado en asuntos sociales y laborales, siendo una de las impulsoras del primer informe aprobado en el Parlamento Europeo sobre reconocimiento y dignificación del trabajo doméstico y de las camareras de hotel. Jonás Fernández Álvarez es nacido en Oviedo, es diputado en el Parlamento Europeo en el Grupo de Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas, pertenece al Comité de Asuntos Económicos y Monetarios y al Subcomité de Seguridad y Defensa, y además es miembro de las delegaciones del Parlamento con Rusia, la OTAN y América Latina.
Tiene una larguísima biografía en cuanto a su formación como economista, que voy a obviar, si me permite, para ahorrar tiempo. Ha sido secretario general de las Juventudes Socialistas Toguero, ha participado en la ejecutiva como tal, y además es un hombre que participa y escribe con frecuencia en los medios de comunicación. Sin ir más lejos, ayer mismo en La Nueva España publicaba un artículo muy interesante sobre ese tema que yo creo que nos está preocupando a todos, que es Cataluña. Sin más, vamos a darle la palabra. Buenos días. La palabra, y mira, yo os dejo. No, lo que voy a hacer, abro yo así, para no... Sí, ¿no? Se oye. Para no andar moviéndolos. Hay que acercarse bastante a... Sí, hay que agarrarlo. Bien, pues digo que vamos a empezar este diálogo, que en principio había sido diseñado a 3, pero se ha quedado en un diálogo a 2. Espero que en cualquier caso sea igual de fructífero. Para empezar, Tania, ¿cuál es la presencia de estos temas de los que estamos hablando aquí en el Parlamento Europeo? Sí, bueno, yo voy a presentarme un poquito, a dar las gracias primero a Reader por la invitación y además por la acogida que vamos, está siendo espléndida, ¿eh? O sea que muchas gracias en primer lugar. Luego, bueno, comentar pues, ¿no? que no estoy en la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo. Allí está nuestra compañía, que es también asturiana, nuestra compañera, perdón, que es también asturiana, Estefanía Torres, que yo creo que está haciendo un trabajo espléndido junto, bueno, pues con otra presente que tenemos aquí, que es Paula Valero, diputada nuestra aquí en Asturias, que están haciendo un trabajo espléndido en todo lo relacionado con el mundo rural, pero pues bueno, yo sí estoy en la Comisión de Transporte y de Empleo, que creo que son comisiones que al final tienen mucha relación si tratamos de aplicar un enfoque integral al mundo rural, ¿no? Y seguramente luego a lo largo de este acto iremos viendo también por qué. Sobre la presencia en la Unión Europea, bueno, pues seguramente sabréis que la política agraria común fue una de las grandes políticas comunes en Europa desde sus inicios, ¿no? En la Unión Europea desde sus inicios, desde el año 1962. Desde entonces ha tenido una dotación presupuestaria muy significativa, muy importante. Es cierto que ha disminuido con los años, pues aproximadamente de más de un 60% en sus orígenes hasta ahora, que está en torno al 37%, porque evidentemente pues también se han diversificado mucho más las políticas que se llevan a cabo desde la Unión Europea, pero sigue siendo pues una política con un peso específico tremendo, ¿no? Entonces yo creo que es algo que está muy muy presente, que es un reto que tenemos, el pensar una Unión Europea en el que el mundo rural sea un mundo rural vivo y no se deje morir como estamos viendo, pues, por ejemplo, aquí en el caso asturiano, donde podríamos decir que últimamente está en crisis, asistiendo a un despoblamiento tremendo, ¿no? Y creo que tenemos ese reto de hacer de construir un mundo rural vivo que garantice la soberanía alimentaria en Europa y que pueda ser una alternativa a un cambio de modelo productivo y económico. Sí, bueno, pues igualmente en primer lugar agradecer la invitación a la Red Asturiana de Desarrollo Rural, a la Caja Rural, agradeceros a todos ustedes la presencia y bueno, pues poco que añadir a lo que comentaba mi colega Tania. La verdad es que la política agraria común es uno de los principales pilares de las políticas europeas. Probablemente fue una de las primeras iniciativas que se tomaron conjuntamente en la Unión y que aún a pesar de esa reducción en términos de porcentaje sobre el volumen total del presupuesto ha seguido creciendo año a año en términos monetarios nominales, ¿no? Es decir, la financiación ha seguido creciendo aunque en porcentaje haya bajado. Y esperemos, digo, que en porcentaje siga bajando, no porque haya menos dinero, que tiene que haber más, sino porque la Unión vaya adquiriendo nuevas políticas y que, por lo tanto, tengamos cada vez un presupuesto más amplio. Yo recuerdo cuando el Partido Socialista me invitó a incorporarme a la candidatura en las elecciones europeas, allá en febrero o en marzo del 14, que una de las primeras llamadas que recibí pues fue un primo mío ganadero, que dijo: oye, acabo de ver en la prensa y tal que vas a ser candidato, quiero preguntarte una cosa. Hasta ahora me dedico a leche, estoy pensando pasarme en carne, y empezó a hacerme una
una pregunta sobre términos concretos de política agraria que me demostraron cuán sabe la ciudadanía, cuánto sabe la ciudadanía, los agricultores, los ganaderos sobre las políticas agrarias, de manera que yo apenas entendí nada de lo que me estaba preguntando. Hablábamos antes de la jerga, de la actividad de las políticas agrarias. Por lo tanto, yo creo que estamos en una política muy conocida, que realmente los que reciben la financiación, las ayudas, es decir, las políticas agrarias conocen perfectamente qué hace Europa, porque esa cercanía entre la ciudadanía y las políticas europeas probablemente en este sector, en el sector primario, es donde más patente se vea en el día a día y, por supuesto, marca la actividad diaria de todas las instituciones europeas y también del Parlamento, por supuesto. Ya hacía Tania una referencia a la situación en Asturias, pero yo creo que podemos plantear ahora una pregunta más específica sobre esa situación, ¿no? ¿Cómo veis la situación del mundo rural asturiano? Bueno, pues yo creo que Asturias podríamos decir que tiene un mundo rural muy por debajo de su potencial. Es decir, tiene un potencial por explotar, ¿no? Si tenemos en cuenta que solamente el 3% de los productos agrarios que se consumen en Asturias se producen aquí, pues nos hacemos una idea verdaderamente de todo lo que queda por explotar, ¿no? Podríamos decir pues, que es un mundo rural en cierta manera en crisis y abandonado, el territorio que más pueblos ha perdido en Europa y del que más jóvenes se han ido, ¿no? Y en ese sentido yo creo que pues es fundamental hacer referencia a estas políticas, a estos fondos, a estas subvenciones que vienen de la Unión Europea. Yo no creo que esté todo mal, no creo que se pueda decir que la PAC está mal o que todo haya que dinamitarlo. Creo que hay muchas cosas que son muy positivas y que han sido muy positivas para el desarrollo del campo, del mundo rural, pero creo que hace falta también un cambio de orientación en algunos aspectos, ¿no? Por ejemplo, en lo que respecta a la distribución, donde vemos que la mayoría de las ayudas directas se concentran en grandes productores, en grandes corporaciones que quizás sean precisamente quien menos necesitan esas ayudas. El hecho, por ejemplo, de que se primen las grandes explotaciones, que tiene consecuencias como que haya campos de golf recibiendo miles y miles de euros, cuando es algo que quizá no tiene repercusión en un mundo rural vivo, ¿no? Que no tiene repercusión en que crezcan, en que se arraiguen, que haya vida. Entonces ahí, pues algunas de las propuestas que hacemos es primar al agricultor activo, que son quienes dan vida realmente al mundo rural, ¿no? Es necesario establecer también un techo, un límite social al cobro de las ayudas directas y que haya una degresividad sobre los grandes perceptores, primar las pequeñas y medianas explotaciones, primar la diversificación, las nuevas iniciativas, los jóvenes que se incorporan al sector, es decir, ayudarles, animarles a que vayan al mundo rural, a que desarrollen ahí sus proyectos y a que puedan tener alternativas de servicios públicos, de ocio, de vida cultural, es decir, que haya más motivos para vivir allí. Y primar, por ejemplo, ayudas a quienes producen con denominación de origen, que eso hace que repercuta sobre otro tipo de actividades, ¿no? Y pongo el ejemplo del queso Cabrales, que se elabora con leche asturiana, y eso hace que haya una cadena de valor y que repercuta sobre otras actividades que se llevan a cabo en el territorio, ¿no? Estas son unas líneas generales sobre lo que yo creemos un poco desde Podemos que se debería cambiar en Asturias, pero bueno, luego podemos seguir comentando otras cosas porque evidentemente hay mucho más de lo que hablar. Hombre, yo creo que no descubrimos nada si decimos que la situación en el mundo rural es complicada. El proceso de industrialización de España desde mediados del siglo XX ha estado detrás de una pérdida creciente de población y de una situación, como digo, de dificultades para la obtención de oportunidades, de capacidad de crecimiento y de desarrollo en el mundo rural. Ahora, considerar que el mundo rural está abandonado me parece demasiado decir cuando todos ustedes están trabajando diariamente para dar una perspectiva al mundo rural. En cualquier caso,
yo querría apuntar que probablemente esa visión industrial que ha estado presente durante, como decía antes, toda la segunda mitad del siglo XX, ha ido evolucionando hacia otra concepción del mundo rural que se ha ido haciendo espacio. Yo creo que algunas de las experiencias que nos contaba Paul en la presentación previa permiten vislumbrar un modelo de mundo rural que deje atrás una parte de esa dicotomía entre el mundo urbano y mundo rural. Quiero decir con esto que, aun cuando el mundo rural siga teniendo una vocación clara de desarrollo del territorio, de desarrollo de los bienes ligados a la agricultura, a la ganadería, a la pesca, vamos o estamos ya evolucionando hacia un territorio difuso en el que en el mundo rural no solamente se produzcan bienes y servicios alimentarios, sino que también incorporen, junto con el desarrollo de la robotización, de Internet, de los grandes debates sobre la globalización o la lucha contra el cambio climático, una perspectiva territorial con multitud de funciones, en las cuales yo creo que igual que hemos visto, como decía, esa huida de población, podemos estar en el inicio de una reinvención del mundo rural, donde los ciudadanos que decidan y que vivan en ese territorio tengan una mayor oportunidad de desarrollo económico, de desarrollo profesional. En estos años en los que he sido diputado, he tenido la oportunidad de conocer más de cerca las necesidades del mundo rural, y uno ve cómo poco a poco, y probablemente con una labor muy importante de los grupos líder en todo este tiempo, un desarrollo económico que va más allá de los modelos de producción históricos, de esa división, como decía antes, del mundo industrial y del mundo rural, y vemos proliferar actividades económicas de toda índole en el mundo rural que permiten, a su vez, como decía, ofrecer otra perspectiva del futuro de estos territorios. Y, por lo tanto, aun cuando las últimas décadas, hasta el inicio de este nuevo siglo, hayamos vivido esa pérdida de población acuciada, también de la mano de un incremento de las rentas en el mundo rural, porque obviamente las rentas han crecido y han crecido de manera sostenida durante todas estas décadas. Yo creo que estamos en el inicio de otro paradigma del mundo rural que probablemente ofrezca más oportunidades a las personas que decidan vivir allí. Hablábamos fuera hace un momento en las presentaciones que nos hacía Luis Ángel de la jerga complicada que tienen todos estos programas y todas estas políticas, ¿no? Y a la vez también de una situación de la que suele advertir Paul Soto, y que hoy lo ha hecho también esta mañana, que es la creciente complejidad de la gestión de todas estas políticas y programas, ¿no? Vosotros estáis en el Parlamento Europeo y algo tenéis que ver con los textos que salen de allí, ¿no? ¿Podrían ser las cosas más sencillas? ¿Podría ser todo más entendible, digamos, por el ciudadano medio? Sí, bueno, yo creo que ese es uno de los grandes retos, ¿no? Que siempre se plantea como que se van a simplificar los trámites, que se va a simplificar todos los términos a la hora de entender los proyectos, los programas, etcétera, pero que luego ocurre que todo se complejiza mucho más, ¿no? A veces se gasta mucho dinero en programas que finalmente pues no tienen sentido, no tienen utilidad, porque muchos pueblos no tienen redes 4G de Internet y entonces no pueden utilizarlos, ¿no? Que falta a veces mucho más el arraigo realmente en el territorio, y que los técnicos puedan evaluar en consonancia y en colaboración con quienes están viviendo en los pueblos, con quienes están allí, realmente qué es lo que necesitan para acceder a unos trámites, por ejemplo, unos sistemas de información que sean mucho más sencillos y que sean mucho más accesibles. Luego, quería matizar una cosa por algo que decía Jonas antes, que quizás se me ha entendido mal sobre cuando yo hablaba de, no sé si he dicho exactamente abandono, tampoco era mi intención decir abandono
por parte de todo el mundo, de todos los sectores y en todos los sentidos, ¿no? Yo creo que hay que señalar en primer lugar lo que planteaba antes, el despoblamiento de los pueblos en Asturias, todos los pueblos que están desapareciendo, y eso significa algo, ¿no? Y eso es un peligro, es una llamada de atención que está ahí, que si no le ponemos solución y si no atendemos a lo que está pasando, pues tiene el riesgo de reproducirse y de que sea cada vez mayor. Pero luego hay cosas muy concretas que tenemos aquí en Asturias. Por ejemplo, si hablamos de este ticket de 25.000 euros para medidas no agrarias, iniciativas no agrarias, me parece que es algo muy positivo, una iniciativa muy positiva, pero tenemos, por ejemplo, en medidas de actividades de primera incorporación agraria, que son también 25.000 euros, la diferencia con otras comunidades autónomas limítrofes, como pueden ser Castilla y León y Galicia, donde allí la subvención es de 80.000 euros. ¿Qué ocurre? Pues que quienes viven en municipios limítrofes igual prefieren trasladarse al otro lado de la frontera para recibir una ayuda que es casi 4 veces mayor, ¿no? Es un agravio comparativo que yo entiendo que no puede existir y que lo que hace de alguna manera es desfavorecer a nuestro campo, a nuestro mundo rural, frente al mundo rural de otros territorios, ¿no? Y en ese sentido yo creo que es bueno aplicar la diversificación, que es fundamental, pero también es fundamental no olvidar en concreto el sector agrario. Sí, yo creo que podemos diferenciar, para hablar de complejidad administrativa, lo que son, por una parte, políticas de desarrollo rural, estrictamente desarrollo rural, de aquellas políticas vinculadas directamente con la regulación de los mercados agrícolas, ganaderos y demás. Cuando estamos ante un sector económico, que es el sector primario, como digo, que está estrictamente regulado para garantizar rentas, para mantener y mejorar los niveles de bienestar de las personas que viven en el mundo rural, pues esa regulación obviamente genera problemas administrativos evidentes, ¿no? Y son problemas administrativos difíciles de resolver, porque cuanto más haces desde la administración pública, más complejidad, ¿no?, introduces en la vida diaria de las personas. En cualquier caso, es verdad que la propia Comisión Europea o todas las instituciones han venido, ¿no?, insistiendo en la necesidad de mejorar la simplificación administrativa, de reducir los costes burocráticos. Se ha hablado aquí antes, ¿no?, en los distintos paneles sobre esa necesidad, y claramente es algo que es evidente que deberíamos reconsiderar y que genera, pues, problemas importantes de gestión a los propios grupos líderes y al conjunto de la administración, y confiemos en que esa revisión de la PAC, la comunicación que esperamos de la Comisión a final de año y las nuevas perspectivas a partir del 2021 permitan esa simplificación o esa mejora de la vida para gestionar todas las políticas de la Unión. Bueno, como las preguntas intencionadamente son muy genéricas, pues las respuestas también se van adelantando temas que estaba previsto plantearse. Uno de ellos es el de la población, ¿no?, que de alguna manera como problema es el denominador común de todas las políticas referidas al mundo rural, ¿no? Tú ya hacías referencia a ello, pero yo no sé si tenéis alguna propuesta, alguna medida más que pudiera favorecer o de alguna manera abordar ese tema de la despoblación del mundo rural, y si tenéis incluso esperanza en que verdaderamente se puede hacer así, ¿no? Hay gente que dice que después de la crisis que todavía estamos pasando, el hecho de que esa crisis no hubiera provocado una cierta mirada al mundo rural por parte de gente que estaba en situaciones difíciles, pues bueno, que no parece demasiado alentador. Bueno, si en circunstancias así no miramos al mundo rural, donde por cierto se soportó con mucha mayor soltura, ¿no?, la crisis, pues ¿qué va a pasar, ¿no? ¿Cuándo va a ser? O sea, ¿qué tiene que ocurrir para que la gente tenga o sienta un cierto atractivo por desarrollar su vida en el mundo rural, ¿no? Claro, yo voy a poner un ejemplo. Hace 30 años se apostó por el turismo rural
y se contemplaba el agroturismo, ¿no? Que el agroturismo implica, bueno, pues que la persona que tiene la iniciativa de montar un hotel rural, una casa rural, vive allí en el territorio. Eso hace pues que sus niños también vayan a la escuela, en fin, que repercuta en otro tipo de actividades y contribuya a diversificar el medio. Sin embargo, finalmente pues no se ha hecho gran hincapié precisamente en el agroturismo y nos encontramos pues con hoteles rurales cuyos propietarios, bueno, pues pueden tener un hotel en Redes, pero están viviendo en Gijón, ¿no? Y eso es algo que digamos, es un cambio de orientación en la política que no es realmente muy difícil, que es muy sencillo el favorecer o el impulsar que los proyectos financiados vayan a quienes están residiendo en el territorio y le están dando vida a la vez de otra manera, comprando, pues ese tipo de cosas, ¿no? Que vaya gente pues que no está residiendo allí. Por ejemplo, luego hay otra cuestión. Yo creo que tenemos que ser ejemplarizantes, es decir, ahora mismo está habiendo una proliferación de queserías en el Oriente, ¿no? Esto es algo, una nueva actividad o una actividad que está cogiendo impulso, como el tema también de la cerveza artesanal, que en los últimos años está cogiendo mucho impulso en Asturias, pues que es bueno ser ejemplarizantes y decir, pues vamos a apoyar a quienes están teniendo iniciativas nuevas para que puedan desarrollarlas, para que se pueda diversificar, generar esa cultura de valor, como ponía antes esa cadena de valor, perdón, como ponía antes el ejemplo con el queso Cabrales, que la leche sirva también para hacer queso, la propia leche asturiana. Es decir, con esa gente hay que contar y a esa gente hay que apoyarla, ¿no? Quien está teniendo iniciativas nuevas. Luego, cuando hablamos de la diversificación, de apoyar la diversificación, por ejemplo, en lugares donde hay mucho deporte de montaña está empezando a haber otro tipo de actividades, pues como pueden ser masajistas, fisioterapeutas, comercios de productos relacionados con el deporte de montaña. Bueno, pues eso es algo que también hay que ver, que también hay que valorar, que también hay que impulsar. El que haya más cosas relacionadas o no relacionadas, pero que puedan tener otro valor específico en el territorio. Yo creo que en cada territorio tiene un valor específico, ¿no? Y hay que ser ingeniosos también a la hora de localizarlo. Yo pongo un caso muy cercano mío, que es de Avilés, que no es precisamente un municipio rural, pero donde hemos tenido, ahora ya prácticamente no existe, pero hemos tenido la cultura de la cerámica en Miranda, ¿no? Una gran actividad que había hace años, pues de ceramistas en Miranda. Prácticamente nadie en Avilés sabe eso, ¿no? Ya es algo que se está perdiendo y es un valor específico nuestro, que estamos comprando cerámica de otros sitios cuando podríamos tener también cerámica de Avilés y darle ese valor al mundo rural de Avilés que también existe, ¿no? Luego hay cuestiones como el transporte. Yo decía que estoy en la Comisión de Transporte, que yo creo que es fundamental. Pongo otro ejemplo, alguien que diga, bueno, yo voy a tener un comercio online en un pueblo, pues porque quiero vivir allí y puedo desarrollar mi actividad allí al vender a través de Internet, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Pues una persona joven, un matrimonio joven, una pareja joven, lo que sea, se van allí, pueden desarrollar su actividad, pero luego no tienen muchas posibilidades de hacer otras cosas, no tienen, por ejemplo, guarderías de 0 a 3, escuelas de 0 a 3 que no hay en muchos pueblos, hay escuelas rurales que se están cerrando, igual no tienen mucha alternativa de ocio o de temas culturales, no tienen más gente de su edad. Bueno, pues todo eso son cuestiones que hay que fomentar también, los servicios sociales, los servicios públicos, el dotar a los pueblos, digamos casi como una discriminación positiva, porque hace falta de servicios públicos que sean atractivos y que cubran las necesidades de quien vive allí. Y el ejemplo del transporte a mí me parece fundamental. Yo creo que es uno de los grandes problemas. También, bueno, como os decía, estoy en la Comisión de Transporte y lo he trabajado más y me toca más, pero es uno de los grandes problemas. Estamos viendo pues cómo se está dejando morir la FEVE, que es un tren que conecta mucho la zona rural, los territorios rurales asturianos. Estamos viendo ahí en el Parlamento Europeo cómo se aprobó
el cuarto paquete ferroviario, que es un informe que lo que hace al final es de alguna manera ir liberalizando poco a poco el tren que entendemos que tiene que ser un servicio público y que tiene que ser un servicio que garantice la vertebración territorial, y esto creo que es algo fundamental para el mundo rural, que garantice una apuesta por el ferrocarril convencional, que es el que más se utiliza en la zona rural. Bueno, pues estos son cuestiones que están muy relacionadas, que no es hablar de agricultura o que no es hablar de ganadería o no es hablar de pesca o no es hablar, pero es hablar también de mundo rural, ¿no? Y ahí yo creo que es fundamental la coordinación entre administraciones, ¿no? No se puede estar potenciando por un lado lo que por otro lado se está atacando o se está abandonando o se está olvidando con estas cuestiones, ¿no? Un buen transporte público favorece que quien quiera ir a la universidad pueda hacerlo desde un pueblo y no tenga que irse a vivir a la ciudad, ¿no? Este tipo de cuestiones. Repensar, reinventar nuevas formas de transporte público o comunitario, como puede ser un servicio comunitario de taxis, que dice, bueno, pues mira, para que la gente pueda vivir en este pueblo pequeñito vamos a tener un servicio de transporte para que puedan luego salir en otro pueblo más grande o puedan hacer determinadas actividades que, bueno, pues que no es tan fácil tener un transporte convencional, ¿no? Es decir, repensar todo eso también, porque eso hace que el mundo rural sea mucho más atractivo y tenga muchos alicientes para poder vivir allí. Sí. Bueno, Europa entera está en un grave problema demográfico. Estamos ante una de las regiones del mundo con menor tasa de crecimiento de la población, con una población cada vez más envejecida, y si esto es un problema del conjunto de la Unión, pues también es un problema nuestro, y además de manera más acentuada. Pero bueno, estando ahí y siendo probablemente uno de los más, en fin, de aquello que tenemos que abordar con mayor decisión, las líneas de futuro, pues entre otras cosas, están en el esfuerzo de las administraciones. Yo creo que las líneas que ha apuntado Tania son las que hay que seguir, y las que, por otra parte, el Gobierno del Principado está en ellas. Como sabéis, existe un plan contra la despoblación demográfica en el suroccidente, y en eso tenemos que estar, en mejorar por una parte los servicios públicos para permitir que las personas que decidan residir en el mundo rural tengan pues todas esas necesidades cubiertas, al igual que en las zonas urbanas, y a su vez aprovechar las nuevas vías de crecimiento económico. Y a esto me refería en mi intervención inicial. Yo quiero ser más optimista, o yo soy más optimista sobre el futuro de la demografía en el mundo rural, porque, como decía al inicio, la división postindustrial entre zonas rurales y zonas urbanas yo creo que ha muerto. Y yo creo también que en las últimas 2 décadas estamos viendo el inicio de un nuevo paradigma del reparto de la estructura territorial en Europa y en el conjunto del mundo desarrollado. Quiero decir con esto que el desarrollo de las redes de telecomunicaciones, que no siempre tienen que ver y que no son solo las vías de comunicación, las infraestructuras convencionales, sino fundamentalmente las vías de comunicación TIC, de las nuevas tecnologías, ofrecen una oportunidad indudable para la descentralización de las oportunidades. Yo creo que vamos a ir a un mundo donde probablemente los estados-nación o las soberanías de los estados se vayan difuminando con grandes redes de ciudades, ¿no?, de grandes centros cosmopolitanos que de alguna manera estructuren la actividad económica, pero junto a una red, junto a un entorno rural que participe de igual a igual en esa red. Porque realmente, en mi opinión, como decía, las nuevas tecnologías suponen una revolución a la hora de tener acceso a las oportunidades, y probablemente las administraciones públicas deberían preocuparse más. En esto hace algunos meses estaba en el suroccidente asturiano en una panadería. Una familia tenía ahí una panadería que distribuía pan en toda Asturias, en la zona central, entre otros sitios. Y su queja en aquella conversación no era tanto la autovía del suroccidente, que también hay que hacer, sino las dificultades que tenían con la red de telecomunicaciones, porque su red de panaderías en el conjunto de Asturias las gestionaban de manera telemática desde su pueblo.
y de tal manera que sabían exactamente el pan que se vendía, a qué hora se vendía, qué tipo de pan. Tenían una estructura perfectamente delimitada de su mercado y de sus clientes. Y el problema es que tenían dificultades para la gestión en la provisión de sus panaderías, porque la red se les caía de manera permanente. Esto parece una simple anécdota, pero revela cómo están ocurriendo cosas en el mundo rural que muchas veces pasan desapercibidas en los grandes medios de comunicación y que permiten ser mucho más optimistas de lo que, en fin, de lo que parece que estamos, ¿no? Por lo tanto, ante la pregunta de si somos optimistas ante el reto demográfico, yo solo puedo ser optimista. Rebel, yo no sé si por la marcha del tiempo se va a plantear que la gente haga alguna pregunta para no ¿sí o no? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta a los eurodiputados? Para que no parezca que monopolizamos desde aquí. Que no sea muy complicada. Sí. ¿Alguien? Bueno, pues yo, como ya nos están señalando el tiempo, pues una pregunta que puede ser la última o la penúltima. Hablaba antes de Paul Soto de una característica fundamental del líder, que es la participación social, ¿no? Hay algunos fondos que promueven de alguna manera esa participación social, aunque finalmente siempre acabe provocando fricciones con las diferentes administraciones. Pero hay otros que no. ¿Cómo veis esta cuestión de la participación social en los diferentes fondos? Sí, yo creo que, bueno, en general hay que decir que tenemos una cultura de la participación escasa, de la participación en general, no solamente en este aspecto, ¿no? Y sí que nuestro punto de vista es que hace falta más participación a la hora de elaborar los programas. ¿Esto qué quiere decir? Que se puedan incorporar asociaciones en los grupos de desarrollo que sean de alguna manera elegidas por la gente. Es decir, ahora mismo existe un sistema que nos parece bien, pero también nos parece que quien vive en el territorio tiene que tener la oportunidad de proponer asociaciones. Es decir, que al menos una parte de esas asociaciones puedan ser decididas por consultas. ¿Por qué? Pues porque esto favorece, en primer lugar, que haya más transparencia, que haya más rendición de cuentas, que quienes están cuenten más lo que hacen, involucren más a la gente en el territorio, pero también porque cuando la participación sirve y funciona, más gente participa y más gente se involucra con su territorio, ¿no? Y yo creo que esto es fundamental para darle vida precisamente al mundo rural, que haya más participación, más posibilidad de incidir por parte de la gente que vive en los pueblos, cómo se componen esos grupos, cómo se elaboran los programas. Esos programas estarán más nutridos también, porque tendrán una muestra más real de lo que está pasando, ¿no? Por ejemplo, había actividades que no se incluían en el programa, como la apicultura. Nosotros nosotros impulsamos a través de nuestros diputados el Parlamento asturiano que se incluyese la apicultura. ¿Cómo puede ser que estuviera fuera, no? Bueno, pues seguramente esto no pasaría si hubiese una mayor participación de los agentes locales y se contase realmente con todos los agentes locales. Luego, como veo que vamos a terminar, sí que me gustaría, no sé si podré decir algo. Vale, pues luego lo comento. Vale. Y luego hay un remate por ambas partes. Vale, perfecto. Gracias. Muy bien. Bueno, yo creo que los líderes son un ejemplo de participación, de buen funcionamiento en la gestión, de un incremento, como decía, de las oportunidades para tener desarrollos profesionales y desarrollos económicos en el mundo rural, en esta nueva visión fluida que he intentado presentar del mundo rural, y por lo tanto pues simplemente afirmar y confirmar que esto es una vía de camino. ¿Hasta qué punto la experiencia de los programas LEADER pueden ser usados en otra serie de programas? Pues probablemente también. Yo creo que es necesaria, como decía Tania, esa participación de los agentes locales. Necesitamos una participación que, por otra parte, tampoco eluda la responsabilidad de quien tiene que tomar las responsabilidades y por lo tanto, ser
responsables ante la ciudadanía de sus decisiones, y seguramente el ejemplo de los líderes, el ejemplo de esa gestión descentralizada en colaboración con la Administración, pero en contacto directo con las necesidades más cercanas, con las personas, con las familias que están intentando desarrollar, intentando sacar nuevas iniciativas que viabilicen su mundo, su vida en el mundo rural, pues son un ejemplo, y yo creo que es una buena iniciativa y probablemente pueda extenderse. Bueno, pues sí, yo creo que sí, ¿no? No mando aquí, no sé. Yo creo que sí. ¿Las administraciones a todos los niveles, a todas las escalas territoriales? Sí. Bueno, yo creo que si hablamos a escala, digamos, de Asturias o escala municipal, yo antes he dado alguna línea de los grupos de desarrollo rural, ¿no? Ahora mismo es la junta de esos grupos quienes eligen las nuevas asociaciones que se incorporan. ¿Qué ocurre con esto? Bueno, pues que en muchas ocasiones hay lugares, habrá lugares donde funcione perfectamente, habrá lugares donde terminemos corriendo el riesgo de que se convierta en una especie de chiringuito, ¿no? En una estructura muy cerrada que lleva muchos años sin airearse porque sistemáticamente se elige, ¿no? se autoconstruye y que no se abre. Y el hecho de abrirlo, para mí, yo considero que es algo fundamental precisamente para que haya más participación. El hecho de que exista consultas ayudará a que más gente se sienta involucrada, y eso creo que es el primero de los pasos. Contar de verdad con quien vive en el territorio, con absolutamente todos los agentes que están en el territorio, porque son quienes realmente pueden dar las claves de lo que hace falta hacer, de cuáles son las necesidades, de cuáles son los retos, ¿no? Y yo creo que eso es fundamental. Yo te voy a hablar de la administración también, o de las instituciones públicas en el plano europeo, ¿no? Que es donde estamos. Yo creo que el mundo rural, el impulso del mundo rural es básico para garantizar la soberanía alimentaria. Y yo creo que garantizar la soberanía alimentaria es fundamental. Un país, un territorio que no puede garantizarse los alimentos depende de los demás y depende de otros para lo más básico. Y esto tiene que ver también con el derecho a la alimentación, tiene que ver con salud pública, tiene que ver con muchos más elementos, ¿no? Y lo que no puede ocurrir es que mientras estamos hoy aquí tratando de buscar mejorar qué hacer con los programas, qué hacer con los proyectos para que ese mundo rural no solamente sobreviva, sino que tenga proyección y tenga un peso cada vez mayor en un cambio de modelo productivo, lo que no podemos estar haciendo es atacarlo por otro lado. Atacarlo por un lado, como planteaba con ejemplos como el tema del transporte, pero también en Europa estamos viendo ahora el tema del CETA. Bueno, no solamente lo estamos viendo en Europa, lo estamos viendo también aquí. El tema del CETA, el Tratado de Libre Comercio con Canadá, ¿no? El CETA incluye la protección de 145 denominaciones de origen europeas. De ellas, solamente 26 son españolas. De ellas, ninguna es asturiana.
No está protegido el queso Cabrales, no está protegido el chosco de Tineo, no está protegida ninguna de nuestras denominaciones de origen. Bueno, ¿eso qué significa? Ahora mismo se está produciendo sidra en Estados Unidos con variedades de manzanas asturianas. En Canadá, las empresas de Estados Unidos que tienen filiales en Canadá podrían producir sidra también, pero yo sinceramente que este no creo que sea el caso más grave. Donde más riesgo seguramente vamos a encontrar y donde es algo que va a pasar es, por ejemplo, con el tema de la carne, ¿no? En Canadá es mucho más barato producir carne que aquí, tienen otros estándares de salud, pueden utilizar lavado clorado y es muy ridículo que terminemos comiendo carne canadiense que está producida en unas peores condiciones que ponen más en riesgo nuestra salud cuando tenemos aquí al lado carne de calidad que están produciendo nuestros vecinos, ¿no? Y esto además ya si nos metemos un poco más en el asunto, ya tiene que ver incluso con una cuestión de impacto ambiental. O sea, las macrocadenas de distribución para traer carne desde Canadá, cuando aquí tenemos carne que no se compra, es algo absurdo que tiene un impacto ambiental tremendo y es un caso como el del agua. Yo no quiero desmerecer a nadie y agradezco muchísimo otra vez el trato aquí, pero nos encontramos aquí en la mesa con agua de Burgos. Agua embotellada de Burgos. Vas a comer a un restaurante, te ponen agua de Sigüenza, embotellada. Todo eso pasa por una cadena de distribución, de producción de plásticos, con un impacto ambiental tremendo cuando podríamos estar consumiendo agua del grifo que es perfecta, ¿no? Y en ese sentido saludo la iniciativa que ha tenido el Ayuntamiento de Gijón, que creo que es muy positiva, de favorecer el consumo del agua del grifo. Bueno, ponía este ejemplo como algo que va a terminar pasando también con la carne, es decir, si pasa con el agua, va a pasar con otros elementos. El CETA no ha tenido debate territorial, lo que no ha permitido que en el campo, que en el mundo rural, se pueda opinar de las consecuencias que va a tener. Y para terminar con esto, con una cuestión de las administraciones, lo siento por enrollarme, pero es que este tema lo quería comentar. Es muy habitual cuando sales de España que el aceite que se conoce es el aceite italiano, que muchas veces está embotellado en Jaén, que el jamón que se conoce es el jamón italiano, pero el aceite español, el aceite de andaluz, el aceite de Jaén o el jamón de Extremadura no se conocen fuera. Bueno, pues si vamos a Asturias esto es más grave todavía porque es mucho más difícil que se conozcan nuestros productos. Y Asturias siendo la mayor mancha quesera de toda Europa, con 42 variedades de queso, sales, cruzas el Negrón y el único queso que se conoce es el queso Cabrales. Los demás prácticamente no se conocen. Esto tiene que ver con impulsar más denominaciones de origen, impulsar más nuestros productos y una política realmente activa que favorezca el consumo del producto local, ¿no? De la sidra con manzana asturiana hecha en Asturias con denominación de origen, que impulse que haya más quesos, más alimentos asturianos con denominación de origen y que todo esto se proteja. Y a mí realmente pues me da miedo con el CETA esa ausencia total de protección de nuestros productos y creo que es algo en lo que hay que poner el acento y donde va a haber que pelear mucho la protección de nuestros productos en ese tratado. Bueno, como suele decirse, la pregunta es importante, pero lo más importante es la respuesta, ¿no? Jonás, se trata de responder al compañero que hizo la pregunta y ya, de paso, también, pues lo que decía antes, rematas concluimos con esto. Bueno, pues nada, primero voy a intentar responder a la pregunta. La verdad es que siempre que charlamos, Tania y yo, acabamos hablando del CETA. En fin, si merece la pena, diré algo sobre el asunto. En cualquier caso, pues bueno, la verdad es que la pregunta es muy amplia, ¿no? ¿Qué tienen que hacer las administraciones? Pues hoy hemos tenido aquí a la consejera del Gobierno del Principado de Asturias, que ha explicado cuáles son las líneas que están haciendo. Hemos conocido también de la boca de la persona de Ana, de la persona del Ministerio, que nos ha estado explicando cómo están implementando la política agraria común en España y cuáles son los retos que se abren para la próxima, para la revisión del propio programa. Y también hemos conocido ejemplos, ¿no?, desde la administración local, desde la actividad en los municipios, no solamente con los grupos líderes, sino también desde los ayuntamientos en desarrollo de las políticas para las personas que viven en el mundo rural. Poco tengo que añadir a lo que se ha expuesto. En cualquier caso, insistiré en la idea que
en la idea de que las personas que viven en el mundo rural necesitan tener unos servicios públicos que les merezca la pena vivir allí. Y esto yo creo que es lo verdaderamente importante. Muchas veces se discute sobre la necesidad de fijar a la gente en el territorio. Esto es una expresión que yo combato cada vez que tengo la oportunidad, porque yo creo que la Administración no puede aspirar a fijar a nadie en ningún sitio. Es decir, los chinos fijan muy bien la población en el mundo rural porque no la dejan irse a las ciudades. Lo que debemos hacer, en mi opinión, es ofrecer unos servicios que permitan que las personas, decidiendo libremente, decidan residir en el mundo rural. Y yo creo que esto es lo que está cambiando. Y esto es un poco lo que he intentado explicar. Yo creo que más allá del CETA, el mundo está sufriendo probablemente tres grandes revoluciones en estos momentos. La primera de ellas probablemente sea la robotización o la digitalización de la economía, que afecta pues bueno, a todos los sectores económicos. Esta semana me decía un productor de automóviles que en Estados Unidos se venden que existen como 500 millones de automóviles y que sus previsiones es que en 2030 haya solo 30-40 millones. Porque estamos viviendo una revolución en la comunicación, en el transporte, como decía también Tania, y esa revolución del transporte va a permitir, genera una estructura territorial radicalmente distinta. Pero es que además el desarrollo de Internet, como insistía antes con el ejemplo de la panadería, reduce de manera dramática los costes de transporte, y esto supone a medio plazo una revolución en las decisiones de localización de las actividades económicas. A su vez, los objetivos de la Unión dentro del Pacto de París para la lucha contra el cambio climático permite a su vez un nuevo espacio de desarrollo para las personas que viven en el mundo rural. Es absolutamente necesario ese mundo rural que limpia el aire, que mantiene los espacios habitables y limpios. No podemos seguir viendo cómo los montes de Asturias se hacen matorral, desaparecen los pastos. Hay una agenda de políticas que se van a imponer en favor de esa lucha contra el cambio climático, que ofrece oportunidades distintas al mundo rural. Y con ello, y probablemente en relación con los dos y en relación también con el CETA, está la globalización económica, una globalización que va y que está generando una revisión de las localizaciones de la actividad económica, que va a suponer o que está suponiendo ya desplazamientos de un sitio a otro, de la generación de valor, y que además ofrece a su vez oportunidades para los que vivimos en sitios remotos. Y esos tres ejes, el cambio climático, la digitalización y la globalización, en mi opinión, permiten tener una visión mucho más optimista del futuro rural. Estamos ante el inicio de un nuevo paradigma que va a dejar atrás las normas, los estándares del mundo postindustrial en el que hemos vivido los últimos 50, 60 años. Y sobre el CETA, pues simplemente apuntar que Europa no va a importar ningún producto que no cumpla con los reglamentos de estándares ambientales y sanitarios en Europa. Ya se lo he dicho a Tania alguna otra vez y veo que insiste en el asunto. En cualquier caso, yo creo que existe un futuro claro, que necesitamos esas políticas de apoyo desde la Administración pública, respondiendo ya directamente a tu pregunta con alguna cuestión adicional, de provisión de servicios públicos, y que, unido a los grandes cambios que estamos experimentando en el mundo, va a ofrecer, como decía, un horizonte radicalmente distinto al que hemos vivido en la sociedad postindustrial para el mundo rural. Bueno, pues si os parece lo dejamos aquí. Tania, Jonás, muchísimas gracias en nombre de la organización y muchísima suerte en el Parlamento Europeo. Muchas gracias. Muchas gracias.